Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla. Alegre. Que en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia con la paz y ese favor de Dios Padre, que es quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, vivamos de corazón este encuentro fraterno, la Eucaristía, poniendo nuestras vidas siempre en las manos de Dios, y hoy de manera especial a todos los papás. Nos unimos a la intención de la familia Zapata Carmona, en sufragio en la Pascua de Luis Enrique Zapata Carmona, por todas las intenciones de los padres de esta familia que viven, Gildardo Osorio Saldarriaga, por la salud y las intenciones de Luis Eduardo Zapata Díaz, de Juan Esteban Valencia, uniéndonos a la intención de su hijo, y todos en familia que quieren celebrar de verdad en acción de gracias por el don de la paternidad. Es ya el 12º domingo del tiempo ordinario. Empecemos nuestro encuentro antes de acercarnos a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, invocando esa misericordia de Dios que perdone todas nuestras equivocaciones. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta, quien cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno, cuando le puse nubes por mantillas, nubes tormentosas por pañales, cuando le establecí un límite, poniendo puertas y cerrojos, y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas, contemplaron las obras de Dios y sus maravillas en el océano. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, se sentían sin fuerza en el peligro. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. De modo que nosotros desde ahora no conocemos a nadie según la carne. Si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos:
Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa dormido sobre un cojín. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron aún de más temor y se decían unos a otros: pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, recordando así brevemente 8 días atrás, habían 2 cosas fundamentales en el texto bíblico, entre muchas, para que nosotros trabajáramos. La primera estaba en San Pablo, carta a los Corintios, que nos dijo: hermanos, estén siempre llenos de ánimo, siempre animados, siempre con una buena vibra y sabiendo que debemos caminar en la fe, decía Pablo. Luego en el Evangelio nos centramos en la semilla que el hombre siembra y mientras duerme de noche y se levanta de día, ve que ha germinado y brotan los tallos, luego la espiga y por último el grano. Y nos quedábamos en esa partecita y yo les insistí mucho. ¿Cuál será la tarea? Dejarnos sembrar, dejarnos plantar realmente y dejar que el Señor realice su obra. No todo puede ser trabajar, trabajar y trabajar. Usted siembre, déjese sembrar y permita al Señor hacer también su tarea, su obra. ¿Cuánto trabajamos con ánimo, con alegría, con una buena vibra, repito, para que esto se cumpla? Dejarnos sembrar, y si ya hemos producido algo para gloria de Dios, sembrar en otros. Y hoy, cuando nos metemos de nuevo en el texto bíblico que nos ofrece la liturgia, hay cositas muy interesantes para seguir trabajando, para evolucionar en todo esto. Desde el primer momento con el Salmo 106 somos invitados ¿a qué? A dar gracias al Señor. ¿Por qué dar gracias? Porque es eterna su misericordia, es decir, permanentemente pone su corazón en la pequeñez del hombre. Recuerden lo que significa misericordia: miserere cordinis, pobreza, pequeñez, corazón. Poner el corazón en la pequeñez del otro. Dios no deja de poner su corazón en nosotros, así parezca o creamos nosotros en ciertos momentos que Dios se durmió,
Es que Dios no se acuerda de mí, Dios no mira para este lado, no, a mí todo lo malo me pasa, al caído caele, y Dios ¿dónde está? No, siempre está. Y miren cómo lo va narrando el salmista: gritaron en su angustia y el Señor los arrancó de la tribulación, apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. El Salmo ya nos da elementos para orar, para una reflexión. Y si el agua que pasó y arrasó nos han enseñado que al final purifica y limpia, como el torrente con Noé y el diluvio, como las aguas que nos invitaba a atravesar el profeta Ezequiel, que le llegaba a los tobillos, a las rodillas, hasta el cuello, pero después cuando bajó la corriente, ¿qué encontró? Que todo estaba limpio. Y podríamos servirnos de eso para leer a San Pablo en un trozo muy corto hoy. Y dice Pablo: ha comenzado lo nuevo. ¿En quién? En Cristo Jesús, que se siembra en nuestro corazón para que demos el mejor fruto. ¿Qué no nos deja trascender, producir, ir más lejos? ¿Qué será lo que no nos deja? ¿Ah? La poca fe. Puede ser, porque fíjense el detalle: los discípulos escucharon a Jesús, como ustedes 8 días atrás, que habló de la siembra y habló de la semilla de mostaza y cuánto crece y que sirve a los pájaros y a los hombres, sirve. Pero si algo le faltaba a los discípulos, era precisamente eso: fe. Y Jesús se los recrimina hoy. ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan? ¿Por qué tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? ¿Aún no tienen fe? Es la pregunta que hacen. Y nos olvidamos de lo que sucedió, por ejemplo, en Job. En Job dijeron: el Señor habló a Job desde la tormenta. Hoy aparecen tormentas, aparecen olas, aparecen barcas que se hunden. Y cuestiona: ¿quién cerró el mar con una puerta cuando estaba impetuoso en su seno? Cuando le puse nubes por mantillas y nubes tormentosas por pañales. Pero hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Oigan esto, que tiene que desembocar y terminar en cada uno de nosotros. ¿Sí? No somos en momentos arrogantes, soberbios y orgullosos. Yo el primero. Y en medio de tanta arrogancia, de tanta soberbia, de tanto orgullo, vamos construyendo un mundo que no tiene piso, que no tiene bases. Y detrás de esa arrogancia, esa soberbia, lo que hay muchas veces es miedo. Y lastimosamente hoy, ese miedo es el que nos está moviendo a nosotros. Lastimosamente. Y aquí es donde busco mi pastel para seguir llamándoles la atención. Y esa expresión, no tengan miedo, aparece en el Evangelio muchas veces. Jesús le dice a los discípulos: ánimo, soy yo, no tengan miedo. A Pedro, cuando Jesús caminaba sobre las aguas, le dijo: venga, pero le entró miedo y le dijo: ¿por qué has dudado, hombre de poca fe? Y miren que el ejemplo está en la barca en medio del lago, donde se forman olas, y alguien dirá: pero si eso es un laguito, eso no es tan grande como dicen. No es tan pequeño tampoco. Y no olvidemos que ese mar de Galilea, ese lago, está a 212 metros bajo el nivel del mar. Y también hay montañas de hasta 800 metros de altura. Entonces, si el aire baja, se envuelve ¿de qué manera? En esa depresión, y las olas que va levantando son miedosas.
son realmente miedosas. Pero los discípulos parece que no conocieran a Jesús y no tienen fe todavía en Él. Por eso dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este? Recuerdan la expresión de ellos, que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? El miedo es una experiencia central de la vida humana. Es normal sentir miedo, pero no superarlos, eso sí es un problema. Eso sí es un problema. El miedo, repito, es una experiencia central de la vida humana que nos hace tomar conciencia, oigan, de ser criaturas frágiles, amenazadas de muchas maneras. ¿A qué le tememos? ¿A qué le tenemos el mayor miedo? A la muerte. Y recuerden que es lo único que tenemos seguro en la vida. Es lo único. Y es una sola muerte. Vidas en realidad pueden ser muchas. Si usted se levantó hoy con un nuevo aire, con ánimo, dejando a un lado la soberbia, el orgullo, no se renueva. No se renueva, es una nueva vida, si usted decide. Si usted toma conciencia, esa es la clave, de ser frágil, de verse amenazado de muchas maneras. Y hoy la verdad hay que decirlo, ese miedo podría ser un camino que nos acerque a Dios. Ese miedo podría ser un camino que nos acerque a Dios. Recuerdan que anteriormente, cuando los padrecitos predicaban, dicen que si algo sembraban era miedo y terror, porque Dios ha de venir a castigarlos, la ira de Dios caerá sobre ustedes. Y, ay, Dios mío bendito, y uno escuchaba eso y salía temblando. Ahora uno habla en otros términos y dicen, ay, cómo nos regañan. Nos pulpiteaban, porque eso era lo que hacían. Bueno, y en su pulpitear, sembrando de pronto ese miedo, muchos lograron dentro de la iglesia. Muchos lograron. Pero de verdad que a nosotros no nos deja muchas veces dar paso, avanzar, el miedo. ¿Y el miedo a qué? El miedo a perder la comodidad. A mí como no me ha tocado nada de eso. No me ha tocado. Pero miren que el COVID nos ha enseñado también muchas cosas, si las hemos sabido leer. Primero es que eran los viejos, pero ya no. Ya enterramos al de 90 años y al de 34, 27 años. Pero los miedos son algo propio del ser humano. Ahora, ¿cómo superarlos? ¿Cómo trabajar en ello? Porque si todo nace de una falta de confianza, se debilita nuestra fe. Y no solo nos mortifica y paraliza, sino que normalmente nos integra en el rebaño de los bienpensantes y satisfechos de este mundo, aunque teóricamente seamos tales. Fortalece el cimiento de integrismos irracionales. Yo ya no pienso, por el miedo no pienso, por el miedo no, es que no me atrevo, no me arriesgo. Y dice que solo donde se está dispuesto a vivir en libertad y los miedos son superados, florece la fe que vence las tempestades. En eso tendríamos que trabajar y no poco. Solo donde se está dispuesto a vivir en libertad y los miedos son superados, florece la fe que vence las tempestades. Y quede esto claro, las tempestades no van a dejar de presentarse, pero si se tiene fe, se pueden superar. Después de la tempestad vendrá la calma. Entonces ya no habrá más tempestades. No, las tempestades no dejan de estar ahí. No dejan de estar ahí.
porque vivimos en una sociedad fría y anónima que trata de hallar oasis o refugios. Esto es bien especial, hallar oasis o refugios, en lo que me tranquiliza, en lo que no me sacude para nada. No podemos contentarnos con eso. Hay que ir más allá. La fe cristiana debe tener audacia, ánimo, una esperanza y una disposición al cambio, estar atentos a la vida si queremos hacerlo. ¿Recuerdan cuál fue la primera expresión del Evangelio? Jesús entonces invitó a los suyos diciéndoles: vamos a la otra orilla. No se quede aquí en esto que lo asusta, no se quede aquí en esto que le da miedo. ¿Quiere reconocerlo? Pase con Jesús a la otra orilla. Contemple lo que está viviendo, lo que está pasando, lo que lo oprime, lo que lo entristece, lo que le causa dolor. Contémplelo y busque la forma de salir. Pero se va a quedar ahí donde le golpean, donde le maltratan. No es solo físico. Recuerden que hay una violencia que toca lo emocional. Cómo me hablan, cómo me dicen, cómo me juzgan, cómo me señalan. Y cuidado que los cristianos y aquellos que poco leen el Evangelio y son tan piadosos y tan religiosos, condenan de qué manera a otros hermanos. ¿Y usted cómo se acerca? ¿Y usted cómo va? ¿Y usted cómo dice esto? Por Dios. No, hay que cruzar las aguas, hay que ir a la otra orilla, dar el salto decisivo. Y la fe no es quietud, sino pasión, encarnación en el mundo. Y quede claro, repito, quien tiene fe no se ve libre de tempestades, sino que con la fe hace cesar el viento y llegar la calma. Y esa calma es lo que yo quiero llamar, con el Pablo de la lectura de hoy, una nueva creación. Ha comenzado lo nuevo. ¿Estamos dispuestos a ello? ¿O vamos a seguir escuchando a ese Jesús que nos dice miedosos, faltos de fe? ¿A quién le respondemos? Por eso la invitación será siempre la misma: leer el Evangelio, leer el Evangelio y aplicarlo a la vida, aplicarlo a la vida. Y las tempestades no dejarán de existir, no dejarán, pero que no sea la misma tempestad, que no sea, por lo mismo volvió a caer el aguacero, por lo mismo se volvió a armar el problema. No, crece. Mostrará que has trascendido en algo, que has crecido porque abriste el corazón y la mente a la palabra de Dios, porque crees en esa palabra, porque confías en ese Jesús que aparentemente está disque dormido. Es Señor de la vida y no duerme, no duerme. Tener fe es creer en ese Señor de la vida que me invita a pasar con Él a la otra orilla, a la otra orilla. Y vean que con esto que hemos vivido del COVID nos han metido tanto miedo, no vaya, no entre, no salga, es que si va, es que si se encuentra, y cosas se han dado. Pero es paradójico, ¿no? Hace un año y algo, no salgan, todo cerrado, todo. Y uno escuchaba en las noticias 3 nuevos casos de COVID. No se han muerto todavía tantos. Pero ha pasado un año y 3 meses, salgan. 30.000 casos diarios, 600 muertos diarios. Pero es que le tenemos miedo a la muerte o miedo a que colapse la economía y por eso hay que ir a comprar y hay que vender. ¿A qué le tenemos miedo realmente? ¿A qué le tenemos miedo? Buena pregunta. Y ese miedo es una tempestad, ese miedo es una tormenta. Pero después de la tempestad, ¿qué dice el refrán? Viene la calma. Pero yo no me puedo sentar a esperar que llegue la calma. Yo voy a contemplar, voy a darme cuenta de mis miedos
Y pasando a la otra orilla, voy a trabajar para superar aquello que nos está dañando. Que aparezcan otras cosas, listo. Pero por mi fe, ¿qué tan preparado estoy para superarlas? Por mi fe, por mi confianza en el Señor y porque espero en Él. Y claro, no dejo de darle gracias siempre por su misericordia eterna y porque en su inmensa sabiduría quiere que rompa las olas de la arrogancia, de la soberbia, del orgullo. Señor, esté con ustedes. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro, el nacido de María la Virgen para darnos la salvación? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Espíritu de Dios, que aleteas sobre este mundo, anímanos, actívanos, llénanos de vida con tu soplo, para ser puentes de unión entre orillas, lugar de encuentro en encrucijadas, árbol frondoso en la aridez, fuente de agua fresca en el desierto, sal que dé sabor a la vida de todos, luz que rompa las sombras, mano acogedora en los momentos de soledad, brazos abiertos a la necesidad de todos, fruto sabroso para quienes sienten hambre. Espíritu de Dios, que puedes renovar y recrear todo, envuélvenos con tu luz. Y para construir el reino de Dios, aliéntanos a vivir la justicia, el amor y la paz. Así sea. Recordemos la invitación: no tengan miedo. Tarea: pasar a la otra orilla. Que la palabra que brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Bendito seas, Señor Dios del universo, por tu infinita bondad y misericordia, llamándonos a crecer en la fe para hacer a un lado los miedos y tempestades. Bendito seas por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que, purificados por su eficacia, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas.
Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 dicen los querubines. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán. Cielo y tierra pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo, Luis Enrique Zapata, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Con él a todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de todos los padres de familia, de la familia Zapata Carmona, Zapata Díaz, Luis Eduardo Zapata, Juan Esteban Valencia, Gildardo Osorio Saldarriaga, todos estos papás en familia que oran por ellos. Ten misericordia de todos nosotros, de los miedosos y de los que no damos el salto a la otra orilla,
para contemplar esa realidad que vivimos de otra manera y transformarla, dejando a un lado soberbia y orgullo. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles ahora a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Dad la paz a tu pueblo, Cordero de Dios. Dad la paz a tu pueblo, Señor, y ten piedad. Dad la paz a tu pueblo, Cordero de Dios. Dad la paz a tu pueblo, Señor, y ten piedad. Señor, y ten piedad. Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí y a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, o así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Y que, fortaleciendo nuestra fe, nos haga superar todos los miedos, todas las tempestades. Jesucristo me dejó inquieto. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir. Y si algo no sintió Jesús, fue miedo. ¿Sí? Pero es que esa conexión con el Padre en la oración siempre lo fortalecía. Que nos suceda a nosotros de la misma manera.
Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibimos en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden vivir en paz. Muchas gracias a todos. Un lindo día de padre y de familia en el Señor.